Esta foto que acabas de ver es de elementos de la Guardia Nacional deteniendo a elementos de la Guardia Nacional. ¡Vaya historia! Bienvenidos al Caporal del 15 de noviembre. ¡Comenzamos! ¿Te imaginas ir manejando en carretera y de pronto encontrarte con un tigre de Bengala ahí, libre, suelto? Esto pasó en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Tú además tu vidrio. No manches, está enorme. A ver, los tigres de Bengala no son endémicos de México, así que seguramente alguien tiene que explicar algo a los habitantes de Tapalpa, Jalisco. Este animal fue visto este fin de semana a la orilla del kilómetro 60 de la carretera Juanacatlán-Tapalpa. Autoridades ya están buscando a este animal. Hay muchos videos de los paseantes y en pleno fin de semana largo con Puente del Buen Fin, otro de los videos impresionante. Es un tigre. ¿Monta? ¿Qué? ¿No lo mordió? ¿No, monta? No. No lo veo y no lo grabé. Ahí está el güey. Míralo. Espérate. Ahí está, aquí está. Es tuyo. No mames. Ahí. ¿Qué quiere hacer ese ruco con ese animal? ¿Cuál ruco? El viejo ese. No sé de quién era. ¿Del de la camioneta blanca? Pues parece. Hijo, ¿dónde está? Es un perro tigre. Hay que llamarlo a la policía. Hace apenas 9 días, Paola Félix renunció al cargo de secretaria de Turismo de la Ciudad de México por viajar en un vuelo privado a Guatemala, acompañada de un contratista, acompañada de un empresario, con $35,000 en efectivo, que presumiblemente eran del empresario. A pesar de muchos cabos abiertos y de muchos cuestionamientos, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que el único error que cometió fue haberse subido en un avión privado. El escándalo creció y llegó hasta la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el error fue olvidarse de la austeridad, de no pregonar la austeridad. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que vuela no trabaja para un equipo, sino él es el mismo dueño del encargo? Como por ejemplo, ¿qué pasa si esto ocurre con un senador en específico de Morena? Esta es la justificación que ofreció el senador Julio Menchaca Salazar, quien fue sorprendido volando en un avión privado el pasado 30 de octubre, cuando fue a la toma de protesta del morenista Rubén Rocha Moya, quien toma de protesta para gobernador de Sinaloa. Te muestro la justificación. Y por cierto, sobre el tema de debería sancionarse a los servidores públicos que pregonan austeridad, pero tienen recursos económicos suficientes como para darse lujos como un vuelo privado o amigos como para aceptar rides de aviones, a pesar de que tengan los recursos suficientes. Este tema lo he abordado en uno de los podcasts del Caporal. Encuentra mi canal de YouTube, el podcast del Caporal, o en cualquier plataforma de podcast. Ahí me puedes encontrar. Los temas de política están justo en estos espacios. Escuchemos al senador. Varios senadores en la República tienen avión porque son empresarios y son empresarios progresistas que apoyaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso del informe de la toma de protesta del gobernador de Sinaloa,
coincidió un grupo de amigos que asistieron, invitados por él, a su toma de protesta y salieron de allí. Y efectivamente, dentro de un rato, a ver, hay que satanizar, porque hay taxis aéreos. Alguien podrá tener la disposición presupuestaria de comprarse una Suburban y alguien puede alcanzar una Volkswagen. Y es sus recursos que los utilice en lo que crea conveniente. Atención con lo que está pasando en estos momentos en el camino de terracería conocido como Pirules, poblado de Tenango, municipio de Acolman, Estado de México. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es una fuga de combustible. Alcanzó aproximadamente 5 metros de altura. Autoridades evacuaron las casas que se encontraban alrededor de la fuga, en específico a 30 metros a la redonda. Se trata de 30 viviendas y de 150 personas las que vivían allí. El lugar actualmente está resguardado por policías municipales, policías estatales, por personal de protección civil municipal, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Fiscalía General del Estado de México, así como de Seguridad Física de Pemex. En específico, ellos son los encargados de los trabajos necesarios para controlar justo esta fuga. Al momento, sin un solo incidente este hecho, salvo la fuga misma, y esperemos que todo sea controlado en estas circunstancias. El pasado 10 de noviembre fue reportado como desaparecido el empresario Ángel Cristian. Te muestro en pantalla la ficha de búsqueda. Él era dueño de un parque ecoturístico ubicado en la carretera federal Teotihuacán-Orizaba, y este fin de semana fue encontrado muerto con huellas de tortura y envuelto en una cobija en el paraje de Santiago Miahuatlán, un municipio muy cercano a Tehuacán, Puebla. Bueno, en este mismo municipio, en Santiago Miahuatlán, la mañana del pasado sábado 13 de noviembre, hace 2 días, fue encontrado también otro cuerpo, cuya identidad se desconoce. Autoridades están investigando si ambos hallazgos están relacionados. Y justo hablando de empresarios desaparecidos, es así como llegamos a este tema principal de elementos de la Guardia Nacional deteniendo a elementos de la Guardia Nacional. Esto ocurrió en Cozumel el pasado viernes 12 de noviembre. El empresario yucateco, identificado como Eric, solamente identificado así por las autoridades, de 29 años de edad, fue encontrado en estas circunstancias. Te muestro una fotografía. Golpeado, semidesnudo y maniatado en la glorieta de la avenida Félix González Canto, esquina con Samná. El empresario fue atendido por las autoridades y contó qué fue lo que le había pasado para llegar a esa situación. Él aseguró que se dedica al negocio de la tortillería y a las tiendas de abarrotes, cuando de pronto 2 hombres encapuchados, armados, llegaron a su casa, lo amenazaron con sus armas, lo amenazaron a él, amenazaron a su esposa, amenazaron a su hija de 6 años de edad y se llevaron secuestrado únicamente al empresario. En el camino asegura que fue alcanzado por elementos de la Guardia Nacional. Vaya, él iba con los encapuchados que se lo habían llevado secuestrado cuando se encuentran con elementos de la Guardia Nacional en la patrulla 73.305. Pero lo que pasó fue que los encapuchados le entregaron al empresario a los elementos de la Guardia Nacional. Y estos elementos se lo llevaron a un campo en donde allí golpearon al empresario y allí también le pidieron $1,000,000 a cambio de su libertad. Te recuerdo que todo esto es con base en lo que han narrado tanto las declaraciones del mismo empresario como fuentes policíacas que han estado atendiendo el hecho, así como medios locales. Bueno, le pidieron $1,000,000 a cambio de su libertad. Tras la golpiza, los agentes se dieron cuenta que sí, es empresario, pero que no tenía la solvencia para poder pagar ese $1,000,000. Por lo que decidieron soltarlo. Lo soltaron la noche del viernes con una amenaza. Le dijeron que si denunciaba, iban a regresar por él y le iban a quitar la vida. El empresario no denunció. Al empresario se lo encontraron las autoridades deambulando en la vía pública. En estas circunstancias, nuevamente te muestro la fotografía. Lo atendieron y también las autoridades hicieron un operativo
integrado por elementos federales, es decir, por elementos de la misma Guardia Nacional y por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Al día siguiente, el sábado 13 de noviembre, finalmente las autoridades lograron ubicar y detener a los presuntos responsables. Se trataba de 4 agentes en activo de la Guardia Nacional, 2 agentes retirados de la Guardia Nacional. Los acusaron de 3 delitos: privación ilegal de la libertad, de lesiones y de extorsión. Las autoridades han informado que todavía hay un elemento más que se encuentra prófugo de la justicia, y esto es lo que han detallado hasta este momento, que, como te decía, ha sido reconstruido con diversas fuentes, pero de manera oficial ni la Fiscalía de Quintana Roo ni la Guardia Nacional se han pronunciado sobre este acontecimiento. Así que todavía hay más información que indagar y que compartirte. La invitación es que te suscribas a este canal. Estas son las imágenes de los elementos de la Guardia Nacional detenidos. Te las comparto. Estás viendo en pantalla. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Seguramente en las próximas horas habrá pronunciamientos sobre el estado de los detenidos. Gracias.